Ok, vamos, capítulo 8 del libro Una vida de oración. Ok, entonces vamos a seguir el mismo formato y si pueden ayudarme a leer los que traen su libro, entonces ahorita... ustedes muchachos no tienen libro, ¿verdad? Ok, bueno, gracias Valeria. Entonces, ok, gracias Valeria y gracias Cielo por ofrecerse. Ok, entonces yo comienzo, ¿ok? Incline su corazón hacia su padre. Dice el hermano Paul Miller, hace varios meses iba en un vuelo, sentado al lado de un representante de fármacos de una compañía farmacéutica importante. Le mencioné que, de lo que oía hablar a la gente, sospechaba que un tercio de las mujeres estadounidenses suburbanas tomaban antidepresivos. La representante de fármacos sacudió la cabeza. Ay, perdón. Está equivocado. Son por lo menos 2/3. La mayoría de nosotros simplemente queremos deshacernos de la ansiedad. Algunos buscan una píldora mágica que alivie el estrés. Otros buscan la terapia. Aunque los antidepresivos y la consejería han ayudado a mucha gente, incluso a mí, la búsqueda de una píldora feliz o de pensamientos felices no detendrá nuestra ansiedad inquieta. Es demasiado profunda. En lugar de luchar contra la ansiedad, podemos usarla como un punto de partida para inclinar nuestro corazón a Dios. En lugar de tratar de suprimir la ansiedad, controlarla o sofocarla con placer, podemos girarla hacia Dios. Si lo hacemos, descubriremos que hemos entrado a la oración constante. He aquí un ejemplo de cómo la ansiedad crea una apertura para la oración. Cuando era niño, no me gustaba responder el teléfono, posiblemente porque no soy rápido con las palabras. Puedo quedarme sin saber qué decir en situaciones nuevas y solía tener un problema de tartamudez. Jill bromeaba que quería ponerle de nombre Lilian a una de nuestras hijas porque la letra L era un problema particular para mí. Asimismo la B, decir buenos días podía costarme mucho. A veces cuando suena el teléfono todavía siento una punzada de ansiedad a medida que estiro la mano para levantar el teléfono. Casi siempre hago una oración rápida, sin palabras. Sencillamente me inclino en dirección de Dios. Mi ansiedad se convierte en una oración. ¿Estamos página 61? ¿Página 62? Ok, página 62, ok. Una breve historia de la ansiedad y la oración. La conexión entre la ansiedad y la oración continua se remonta al Edén, donde Adán y Eva estaban en una comunión ininterrumpida con Dios y la oración continua era normal. Cuando buscaron la independencia de Dios, dejaron de caminar con Él en el fresco del día y su vínculo de oración se rompió. ¿A qué se parece un vínculo de oración que no se usa? A la ansiedad. En lugar de conectarse con Dios, nuestro espíritu sale volando como un cable de electricidad cortado, destruyendo todo lo que toca. La ansiedad quiere ser Dios, pero carece de la sabiduría, del poder o del conocimiento de Dios. Una postura endiosada sin un carácter divino o una habilidad divina es pura tensión. Debido a que la ansiedad es el yo, por su propia cuenta, trata de obtener el control. Es incapaz de relajarse frente al caos. Cuando se resuelve un problema, el que sigue se presenta. Este nuevo surge tan grande que olvidamos la última liberación. Aunque parezca raro, fue Dios quien tuvo que enseñarnos cómo no tomar una postura endiosada. Jesús fue la primera persona que no buscó la independencia. Él quería estar en contacto continuo con su Padre Celestial. De hecho, se humilló a sí mismo hasta morir en la cruz y llegó a estar ansioso para que nosotros pudiéramos liberarnos de la ansiedad. Ahora el Espíritu lleva la humildad de Jesús a nuestros corazones. Ya no tenemos que seguir siendo pequeños dioses controlando todo. En lugar de eso, nos aferramos a nuestro Padre frente al caos al orar continuamente. Debido a que sabemos que no tenemos el control, clamamos por gracia. En lugar de agitarnos, nuestro espíritu que ora puede bendecir todo lo que tocamos. David captó la conexión entre un corazón humilde y un corazón tranquilo en el Salmo 131. Mire aquí, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí.
sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Nos ponemos ansiosos como cuando tomamos una postura endiosada y nos ocupamos de cosas demasiado grandiosas para nosotros. Volvemos a la cordura de ser como niños, descansando en nuestra madre. Una de las cosas únicas acerca del orar continuamente es que es su propia respuesta a la oración. A medida que usted ora el Salmo 131, su corazón se tranquiliza, descansa, no porque hay magia en las palabras, sino porque sus ojos ya no se elevan demasiado alto. Charles Hodge, un teólogo de la Universidad de Princeton del siglo XIX, nos dio el siguiente tierno ejemplo de la oración continua. En mi niñez, llegué más cerca al orar sin cesar que en cualquier otro periodo de mi vida. Hasta lo que puedo recordar, tenía la costumbre de agradecerle a Dios por todo lo que recibía y de pedirle todo lo que quería. Si perdía un libro o cualquiera de mis juguetes, oraba por encontrarlo. Oraba caminando por las calles, en la escuela y fuera de la escuela, tanto jugando como estudiando. No lo hacía en obediencia a ninguna regla prescrita. Parecía natural. Pensaba que Dios era un ser que estaba presente en todas las partes, lleno de amabilidad y amor, que no se ofendería si los niños le hablaban. Sabía que a él le importaban los gorriones, yo era tan alegre y feliz como los pájaros y actuaba como ellos. Su corazón puede llegar a ser una fábrica de oración porque, al igual que Jesús, usted es totalmente dependiente. Usted necesitaba a Dios hace 10 minutos, lo necesita ahora. En lugar de buscar la condición perfecta que lo eleve por encima del caos, ore en el caos. Déjeme subrayar eso. A medida que su corazón o sus circunstancias generan problemas, siga generando oración. Se dará cuenta que el caos disminuye. Veamos el patrón en el consejo de Pablo a los filipenses en cuanto a la ansiedad. Note aquí, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si oramos, experimentaremos una paz que supera todo lo que podemos entender. Invitaciones a la oración. Cuando usted ora continuamente, los momentos en los que está propenso a la ansiedad pueden llegar a ser invitaciones a entrar a la oración. Pausa. Vamos a ponerle un poquito de más realeza. Sin entrar a lo mejor en cosas... no místicas. Hermanos, ¿puede mencionar... no quería decir como cosas que podamos compartir, ¿verdad? Sin entrar en ejemplos muy personales. Pero usted, ¿verdad? Usted puede pensar en algo que le causa ansiedad durante las semanas, hermana Sandra. Estoy esperando el camión. Ya sé que va a venir cuando tenga que venir. Y dentro de esa ansiedad de querer controlar lo que esté aquí, debido a que la ansiedad es el yo por su propia cuenta, trata de tener el control. Como que si asomarse en el camión más rápido y luego más me purga cuando le hago así. Oye, ¿qué no me está viendo en el camión? ¿Qué me ponen así? Ese es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo. Y entonces, ok, ahora miren lo que dice el hermano. Esos ejemplos son puertas para qué? Sí, pero para orar. Porque probablemente le da ansiedad porque está el camino, puede no pagar. Exactamente. Tuviera la certeza que se va a pagar, yo creo que no. Ahora, y ese es de nuevo, y esa es la puerta para qué? De nuevo, no, para orar. Ok, porque ese es el punto, Señor. Por favor, que se pare. Y si no se para, es... Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros a veces hemos estado frustrados porque el camión no llegó.
Y en algunas ocasiones Dios nos deja saber que no llegó o no nos levantó porque de algo Dios nos cuidó. ¿Le ha tocado? O sea, muchas veces de algo Dios nos cuidó. Bueno, entonces, vamos, espérame, hermana, vamos a ver, ¿alguien más puede pensar en algo que le cause ansiedad, hermano Ortega? Pues yo, pastor, gracias a Dios, y creo que ya lo he dominado bastante. Así por ejemplo, me pensaba en esas cosas, o de cosas que voy a presentar en el día. Viendo esta oración de jornadas de afanosos, para mí ha sido la solución. Y otra cosa que yo pienso, el cristiano no debe deprimirse, es la convicción que tengo. Que la palabra depresión en el creyente no debería decir. Pero yo, por eso, donde nada esté afanoso, inmediatamente cuando empiezo, desde que voy a empezar el día, que vas a ir al banco, que vas a hacer esto, y yo digo, por nada te dicen, todo va a suceder como tiene que suceder. Exactamente, ¿verdad? Es un día de muchas ocupaciones. Bien, hermano Oscar y luego hermano Cruz, ¿pueden pensar en algo? En este caso podríamos hablar de presión interna. Por ejemplo, un compromiso a una hora determinada, ¿sí? O un alarma para despertarse a esas horas. Normalmente, cuando vamos a tener una cita, por ejemplo, de determinada hora, está uno convocado, mientras va comiendo, no se entiende todavía, pero está uno convocado. Sí. Está uno acongojado porque, pues, lógicamente no quiere uno perder la cita, ¿no? Esa podría ser, vamos a decir, una presión interna que, pues, que a veces, sí, efectivamente con la oración y teniendo tranquilidad puede uno salir adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del despertador, normalmente si yo pongo el despertador a las 7, yo siempre despierto a las 6:30. No, el despertador casi, ya cuando suena, yo ya estoy despierto. Eso es algo, bueno, es que anteriormente yo siempre le decía, Señor, despiértame a tal hora, y nunca me fallaba. Y ahora estoy confiando en el despertador, y realmente no es por ahí, ¿no? Pero sí, indiscutiblemente que el orar y por ejemplo, el poner en manos de Dios el día, las salidas, las entradas, y es muy importante porque yo siento que en muchas ocasiones que no oramos, como que vamos más expuestos, ¿no? Sí, hermano. ¿Es cierto? Como creo que en el capítulo 6 del trabajo, ahí dice que está en una junta, ¿cómo se llama? Tiene ganas de abrir la boca y se tiene que callar. Sí, exactamente. Bueno, hermano Cruz, si quiere. Sí, tener confianza y tener paciencia es lo que necesito yo más, paciencia. Yo me hallo gritándole al micro que se apure. Eso es la cosa así rápidamente. Exactamente. Pero también orar es andar con Dios, cerca de Dios. Amén. Y Entonces, siempre necesitamos estar siempre hablando, orando y andando cerca de Él. ¿Te acuerdas en el jardín? Iba y Dios venía en la tarde, cuando estaba fresquecito, y hablaba con Él. Y perder todo eso es lo que nos hace falta a nosotros estar cerca con Dios. sí, y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, puede pensar en otras. Por ejemplo, yo estoy pensando, hermanos, voy a viajar el viernes y tengo varias conexiones. Y la primera conexión es de 50 minutos entre vuelo y vuelo. Entonces, es como... Entonces, yo espero, es en la Terminal 2, yo estoy orando, Señor, ya no quiero que me suden las manos, ya no quiero, Señor, ya ayúdame, ya, y como dice el Ortega, bueno, ya,
que pase lo que tenga que pasar. O sea, tampoco voy a ir arrastrando los pies. Pero tampoco, o sea, no puedo empezar el vuelo todo agitado de que, ay, no voy a llegar, o sí voy a llegar, no voy a llegar. O por ejemplo, otra de las cosas que me causa a veces problema es, hermano, yo no me quiero quedar en Estados Unidos a trabajar, nada. Pero cada que paso la migración es como que, ay, ¿y si me agarran? ¿Y si me deportan? ¿Y dónde me van a dejar? Ahora, hermanos, yo no tengo por qué pensar eso. Entonces, pero me vienen esos pensamientos. Entonces, de nuevo, son cosas para orar, ¿no? Son cosas para orar. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, Permiso. sí, A mí me pasa, por ejemplo, que me habla mi hija Tamara y Arturo. Mamá, vamos a desayunar, sí, bueno, en media hora estamos por ti. Y yo juega y empiezo rápido a arreglarme y luego a veces digo, estaré, y si no digo, ay Señor, entretenlos, que se entretengan tantito para que para que yo esté lista cuando lleguen por mí. Y porque yo normalmente, pues, si planeo algo, todo tomo mis tiempos para estar a tiempo. Independientemente que a veces pasa que me entra una llamada o algo y ya se le hace uno un poco tarde, pero con ellos me pasa eso, fíjese qué curioso. sí, exactamente. Bien, entonces guárdalo ahí. Hermano Oscar. Yo le diría, hermano, que no pida paciencia, porque la forma de tener paciencia es a través de su. Sí. Está pidiendo paciencia, está pidiendo que mamen. Sí, porque la paciencia se forja, no llega, ¿verdad? Ya tuvimos una plática larga, la hermana Sandra y yo, o sea, se forja. Entonces, bueno, ok, vamos a continuar ahí, manténganlo y ahorita lo pasamos. Oye, hermano, perdón, hoy vi en la televisión un doctor que dio ejercicios de respiración que dice que así no respiramos bien. Sí, Y que cuando sentimos ansiedad debemos de acordarnos y respirar. sí. ¿Cómo eso ayuda? Sí, hay cosas, hermanos, hay cosas, de nuevo, en el libro de Tomando Tiempo para Calmar el Alma, da esos ejercicios, que son buenos, hermanos, porque a veces, de nuevo, no nada más nuestra alma, nuestro cuerpo necesita relajarse, y la mejor manera es oxigenando el cuerpo. ¿Ok? Entonces, note aquí, dice, el embotellamiento del tráfico, el desaire de un amigo o una fecha tope que ejerce presión pueden servir como puerta a Dios. Se dan cuenta de que apaga la radio del automóvil para estar con su padre. Se despertará en la noche y descubrirá que está orando. Será como respirar. Cuando usted deja de tratar de controlar su vida y en lugar de eso permite que sus ansiedades y sus problemas lo lleven a Dios en oración, usted pasa de la preocupación a la observación. Observa cómo Dios teje sus patrones en la historia de su vida. En lugar de tratar de estar al frente diseñando su vida, se da cuenta de que está en la obra dramática de Dios. A medida que espera, comienza a verlo obrar y su vida comienza a resplandecer de asombro. Usted está aprendiendo a confiar otra vez. ¿Sí o no? Sí. Amén. Bien. Ok. Vamos, ahora, terminamos ya la parte 1. Ahora, parte número 2, aprendiendo a confiar otra vez. Capítulo 9. Ok. Valeria, si quieres ayúdame con el capítulo 9, yo lo voy pasando aquí. Déjame darle el micrófono a Valeria. Valeria quiero su Ok, bien, ahí vamos al capítulo 9. Capítulo 9. ¿Cómo entender el cinismo? Lo opuesto a un espíritu como el de un niño es un espíritu cínico. El cinismo es, cada vez más, el espíritu dominante de nuestra época. Personalmente, es mi lucha más grande en la oración. Si recibo una respuesta a la oración, a veces pienso, de todas formas hubiera ocurrido. Otras veces trato de orar, pero me pregunto si eso marca alguna diferencia. Muchos cristianos están al borde del cinismo y luchan con el agotamiento y la derrota. Su espíritu ha comenzado a adormecerse, pero, a diferencia del cínico, no han perdido la esperanza. Mi amigo Brian lo resumió de la manera siguiente. Creo que hemos desarrollado tejido cicatrizal con nuestras frustraciones y ya no queremos exponernos.
El miedo nos inhibe. El cinismo, el agotamiento y la derrota tienen esto en común. Ambos cuestionan la bondad activa de Dios hacia nosotros. Si usted no los resiste, la duda de bajo grado le abrirá la puerta a una duda más grande. Se pierde el espíritu característico de un niño y por lo tanto la capacidad de moverse hacia el Padre Celestial. Cuando digo que el cinismo es el espíritu de la época, me refiero a que es una influencia, una tonada que impregna nuestra cultura, una de las tentaciones principales de nuestra época. Cuando reflexionamos sobre el cinismo, el agotamiento y la derrota, estamos meditando en la última petición del Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. El cinismo es tan penetrante que a veces se siente como una presencia. Detrás del espíritu de la época está una presencia maligna personal que no se ve, un espíritu. Si Satanás no puede evitar que usted ore, entonces tratará de robarle el fruto de la oración al adormecer su alma. Satanás no puede crear, pero puede corromper. ¿Cómo se siente el cinismo? Las primeras palabras que se registran de Satanás son cínicas. Les dice a Adán y a Eva, Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Satanás sugiere que los motivos de Dios son cínicos. En esencia les dice, Dios no ha sido sincero en cuanto al árbol que está en medio del huerto. La orden de no comer del árbol no es para su protección. Dios quiere protegerse de rivales, es celoso. Proyecta la imagen de que está cuidando de ustedes, pero en realidad tiene un plan para protegerse a sí mismo. Dios tiene dos caras. Seductoramente, Satanás les da a Adán y a Eva la vía rápida. He aquí lo que está pasando en realidad en privado. Esa es la intimidad mortal que ofrece el chisme. Satanás ve el mal en todas partes, incluso en Dios mismo. Irónicamente, se convirtió en una profecía que se hizo realidad. Desde la caída, el mal se percibe como omnipresente y hace que el cinismo se venda fácilmente. Debido a que el cinismo ve lo que está pasando en realidad, se siente real, auténtico. Eso le da al cinismo la condición de élite, ya que la autenticidad es una de las últimas virtudes públicas que quedan en nuestra cultura. Ok, una pausa. Déjame nada más recuerde, la palabra cínico significa que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas. ¿Ok? Una persona cínica es una persona que está siendo falsa, o sea, no está fingiendo ser falsa, sino que está siendo falsa y se ve, es un sinvergüenza, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es lo que está diciendo. Dice, este es el espíritu de nuestra época, de que, de verdad, de alguien que actúa así, ¿verdad? Con falsedad o desvergüenza descarada. ¿Ok? Bien, ahora sí. Valeria. Compartí estas reflexiones sobre el cinismo con Katy, una amiga que luchaba contra el cinismo. Ella reflexionó sobre su propio corazón y dijo, el cinismo se enseña en nuestras escuelas, lo adopta nuestra cultura y se eleva con un ideal. Me parece insidioso. De alguna manera, esas verdades parciales, adormecidas a menudo, las considero más reales que las verdades que enseñan la Escritura. Me es más fácil sentir escepticismo y no sentir nada que sentir una pasión profunda. Así que el cinismo echa raíces y lo siento más real que la verdad. Sé que no estoy sola en mi lucha contra el cinismo. No obstante, la mayoría de nosotros no estamos conscientes de que es un problema o de que está tomando el control de nuestro corazón. Simplemente se siente como que no podemos encontrar alegría en las cosas, que estamos demasiado alerta como para confiar o tener esperanza. La perspectiva de Katy va por buen camino. El cinismo crea una insensibilidad a la vida. El cinismo comienza con la seguridad irónica de que cada uno tiene su propio motivo. Detrás de cada rayo de sol hay una nube. El cinismo siempre observa, critica, pero nunca se acopla. No es amoroso ni tiene esperanzas. Reno, un erudito católico, le llamó al cinismo una versión perversa de estar en el mundo, pero no ser del mundo. Hemos pasado de una época prometeica
de grandes obras a una época apática, indiferente. Joanny Sánchez, una bloguera cubana de 32 años y vocera destacada de su generación, escribió: a diferencia de nuestros padres, nosotros nunca creímos en nada. Nuestra característica distintiva es el cinismo. No obstante, eso es una espada de dos filos. Le protege de la decepción aplastante, pero le paraliza de hacer cualquier cosa. Ser cínico es ser distante, aunque ofrece la sensación de intimidad por compartir información privilegiada. El cinismo en realidad destruye la intimidad. Lleva a una amargura progresiva que puede adormecer e incluso destruir el espíritu. Katy siente la intensidad inicial de eso. Una vida de oración es precisamente lo opuesto. Combate el mal. No acepta un no como respuesta. El salmista estaba enfrente a Dios, esperando, soñando, pidiendo. La oración es vivaz. El cinismo, por otro lado, solamente critica. Es pasivo, se resguarda de las pasiones de la gran batalla cósmica en la que estamos involucrados. No tiene esperanza. Si le agrega una capa de oración a un corazón cínico o incluso agotado, se siente artificial. Para el cínico, la vida ya es artificial. Se siente como que solamente contribuye al lío. Ok, y vamos a ver qué está diciendo. El hermano tiene un punto en esto, nada más tenga paciencia. Ok, un viaje hacia el cinismo. Curiosamente, el cinismo comienza con demasiado del tiempo erróneo de fe, con un optimismo ingenuo o una confianza irrazonable. A primera vista, la fe genuina y el optimismo genuino se ven idénticos, ya que los dos fomentan la confianza y la esperanza. No obstante, la similitud solamente es superficial. La fe genuina surge al saber que mi Padre Celestial me ama, se deleita conmigo y me cuida. El optimismo genuino y ingenuo no tiene base. Es una confianza como de niño pequeño sin el padre amoroso. Ninguna cultura es más optimista que la nuestra. El espíritu estadounidense de que todo es posible surge de la confianza judeocristiana en la bondad de Dios que actúa a nuestro favor. Saber que el buen pastor me cuida y me protege me da el valor para pasar por el valle de sombra de muerte. Incluso es la esencia de mis enemigos. En la presencia de mis enemigos puedo disfrutar de un gran banquete porque Dios está conmigo. La fe en Dios lleva a la audacia positivista y a la acción atrevida, características distintivas de la civilización occidental. En el siglo XIX, ese optimismo cambió de fundamento, de la bondad de Dios a la bondad de la humanidad. La fe se convirtió en un objeto en sí. El presidente Franklin consolidó a la nación durante la Gran Depresión al llamar a la gente a que tuvieran fe en la fe. En La novicia rebelde, Julie cantó acerca de tener confianza en la confianza en sí. Disneylandia, el ícono del optimismo ingenuo, promete que encontraremos al príncipe azul y que viviremos felices para siempre. El optimismo arraigado en la bondad de la gente se colapsa al enfrentarse con el lado oscuro de la vida. El descubrimiento del mal, para la mayoría de nosotros, es altamente personal. Nos topamos con la crueldad de nuestros amigos en la secundaria. En la universidad, los príncipes resultan ser menos que azules. Si tenemos hijos, aprendemos que pueden ser exigentes y egocéntricos. Recientemente le pregunté a Kim, mientras desayunábamos, si quería casarse. Ella tecleó en su computadora la palabra no, es demasiado ruidoso. Al principio pensé que se refería a la boda, pero luego me corrigió, se refería a los hijos. Tiene razón, los hijos son egocéntricos, demandan atención constantemente. Nuestros hogares modernos centrados en los niños simplemente confirman eso. Jesús está plenamente consciente de ese aspecto de los niños cuando compara a los fariseos con niños llorones. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. El optimismo quebrantado nos predispone para la caída, al agotamiento y a la derrota. Y finalmente al cinismo. Usted pensaría que eso simplemente nos haría menos optimistas. Pero a los humanos lo neutral no nos sale bien.
Pasamos de ver el lado bueno de todo a ver el lado oscuro de todo. Sentimos que la vida nos ha traicionado. A medida que mi amiga Katy reflexionaba en cuanto a por qué eso es cierto en su propia vida, observó lo siguiente: salto tan rápidamente del optimismo a la oscuridad porque no estoy fundamentada en una fe profunda y duradera en que Dios está en el asunto. Sin importar cuál es el asunto, busco resultados placenteros, no realidades más profundas. El cambio del optimismo ingenuo al cinismo es el nuevo viaje estadounidense. En el optimismo ingenuo no necesitamos orar porque todo está bajo control, todo es posible. En el cinismo no podemos orar porque todo está fuera de control, poco es posible. Y si el buen pastor ya no nos guía por el valle de sombra de muerte, necesitamos algo para mantener nuestra cordura. La postura irónica del cinismo es un intento débil de mantener un equilibrio ligero en un mundo que se ha vuelto loco. Esas no son solamente tendencias culturales benignas, son su vida. En cierto momento, cada uno de nosotros se enfrenta cara a cara con el valle de sombra de muerte. No podemos ignorarlo. No podemos permanecer neutrales frente al mal. Una de dos: o nos rendimos o nos distanciamos, o aprendemos a caminar con el pastor. No hay término medio. Sin el buen pastor, estamos solos en una historia sin sentido. El agotamiento y el temor nos deja sintiéndonos abrumados e incapaces de movernos. El cinismo nos deja dudando, incapaces de soñar. La combinación apaga nuestro corazón y estamos simplemente presentes en la vida, moviéndonos por inercia. Algunos días es difícil hasta quitarnos el pijama. Ok, pausa ahí. Hermanos, usted puede pensar, ¿dónde en la Biblia podemos encontrar un ejemplo o una ilustración de lo que el hermano está describiendo? Del cinismo, de ese espíritu que no cree, de ese espíritu, de nuevo, recuerde a mí, que actúa con falsedad, desvergüenza, que no tiene esperanza en nada. ¿Ok? Más o menos. Probablemente Job, pero yo estoy pensando en otro. Exactamente, Eclesiastés. El libro de Eclesiastés. Hermanos, el libro de Eclesiastés es un libro que tiene muchas verdades que, ahora hermano, que si uno saca de su contexto, pueden llegar a ser verdades muy deprimentes. Por ejemplo, Eclesiastés dice: lo torcido no se puede enderezar. Dice, lo que le pasa a un perro y lo que nos pasa a nosotros es lo mismo. Y luego dice, todo es vanidad. Es Eclesiastés el que nos dice, a ver, ¿para qué quieres juntar dinero? ¿Ah? Él dice, al final, a lo mejor se lo dejas a alguien. Y él está pensando en su hijo. ¿Y tu hijo será sabio? A lo mejor lo malbarata a los 2-3 días. Tú te esforzaste toda una vida en hacerlo, o sea, te tomó toda una vida hacerlo. Exactamente. Entonces, Eclesiastés es ese tipo de libro. Ahora, esta es la cosa, y de nuevo, una mala lectura de Eclesiastés, y estoy muy en serio, una mala lectura de Eclesiastés nos puede llevar a este espíritu de, pues, ¿para qué oramos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nos consagramos? ¿No? O sea, al final, ¿para qué sirve vivir con Dios? Si las cosas, dice aquí, que a los justos les pasan cosas de malos y a los malos son tratados como, ¿verdad? Son contratados como justos, los justos como malos. O sea, uno puede pensar, bueno, ¿qué chiste tiene? ¿Aún para qué orar? ¿Sí o no? Y entonces, y el libro de Eclesiastés, pero el libro de Eclesiastés también nos va a presentar, ¿verdad? La realidad de la vida, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de la vida? Lo dice el capítulo 12. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus. Ahora, hermano, recuerde que el asunto de temer a Dios en el Antiguo Testamento no necesariamente era de tenerle de ese miedo horroroso, sino también hablaba de un respeto y hablaba de una relación. ¿Ok? Recuerde, el temor de Dios también se presenta como un temor de relación.
¿Se acuerda? Varias veces, por ejemplo, Dios le dijo hizo cosas, dice, para que aprendan a temerme. Y no necesariamente está hablando de que le tengan ese miedo de que ya no lo voy a hacer, sino... Exactamente, exactamente. Y entonces, ahora, no sé si notan, el cinismo es eso de que, de verdad, de que pues, ¿para qué horas? Y al final va a pasar y que no, es el cinismo. Ahora, y él está diciendo, esto es un extremo, pero el otro extremo es ese optimismo ingenuo. Hermanos, en la iglesia, muchas veces también tenemos ese optimismo ingenuo. Por ejemplo, muchas veces, dime que todo va a estar bien. No podemos decir que todo va a estar bien. Podemos decir que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero no podemos decir que todo va a estar bien en el sentido que queremos que esté bien. No, es que se va a solucionar. Bueno, ¿y si no se soluciona? No es que va a sanar. ¿Y si no sana? Pero ahí eso abre una brechita para el cinismo. Porque, por ejemplo, ahorita con el caso de mi consuelo, que me dijo a mi hijo, mire, es que, claro, son cristianos, a lo mejor también si ella no sé, toma esto o hace otro, o qué sé yo, ya como se despegan, a veces como se dice, ya en fin, cosas que suceden. Y pues sí, pero la realidad es que pase lo que Dios quiere. Si Dios, o sea, de antemano ya no le va a decir, porque intente tomar un servicio a veces. Pase lo que Dios quiera. Bueno, yo no quiero que sea cierto, pero a mí se me hace tan así que no diga. Ahora, va. Si se la va a llevar, me duele en alguna carne, pero pues si va a ser así, pues pues para que vamos cambiando el tema. Ahí va, y es lo que nos está enseñando. O sea, uno puede confiar en eso. Y uno puede también, y es lo que hemos dicho con Santiago, uno también puede orar por sabiduría. O sea, que Dios nos dé sabiduría en las cosas que hacer. Porque otra de las cosas también que nos va a enseñar, acuérdense hermanos, la oración no funciona como píldora mágica sin acción. Por ejemplo, Ana pidió un hijo, pero el hijo no iba a ser concebido con nacimiento virginal. O sea, Ana pidió un hijo y ella tenía que hacer su chamba. A Abraham, Dios le dijo a Abraham y Sara que iban a tener un hijo y ellos tuvieron que hacer su chamba. ¿No sí o no? O sea, oraron y la fe se demostró muchas veces en la siguiente cosa. Es por eso, hermanos, muchas veces, y esto es lo que a lo mejor usted le ha tenido que decir algo. Oramos por trabajo y adivinen qué hay que hacer. Buscar trabajo. O sea, oras por trabajo, pero muchos piensan en la oración como qué, como la cosa sobrenatural que va. No, oramos por salud, pero también qué, tomamos decisiones, buscamos opciones y oramos que Dios nos dirija qué, a este o este tratamiento. Exactamente. Y oramos en eso y vamos confiados en eso, vamos confiados en que oramos por eso. Y es por eso que dijo, en lugar de perder el control, en lo del otro capítulo, en lugar de sentirme de verdad de que perdí el control, me convierto en un observador de, bueno, ok Señor, ya oramos, ahora ¿dónde nos vas a llevar? Hermanos, yo así me siento con el asunto de la propiedad de la iglesia. Hermanos, ya estábamos a punto de hacerlo y pum, salió el punto del hermano Ortega. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermano Ortega? Ya estábamos que pagar 200,000 pesos y que todo y pum. Y se detuvo y se terminó hace que una semana o 2 semanas. O sea, y oramos, hermanos. Pero Dios nos mantiene también ¿en qué? Observando cómo Él está moviendo. Y preguntamos aquí, movemos aquí, estamos haciendo acullá. O sea, y esa es la cosa, y esa es la cosa hermosa, que Dios sigue obrando, ¿ok? Y que sus respuestas muchas veces son más sabias que nuestras oraciones. ¿Se acuerda que también?
¿Verdad? Sí. Exactamente. Y como vimos, hermanos, para mí Génesis 24 es el mejor ejemplo. Uno pide sabiduría, usa lo que Dios nos dio y actúa conforme a eso, ¿sí o no? O sea, uno no tiene que sentir un toque, uno tiene que usar lo que Dios nos dio, ¿sí o no? Y confiar en eso, Ahora, bueno, los últimos, vamos a terminar este. Cielo, si quieres, pásenle al cielo. La época del cinismo. La época del cinismo. Nuestras luchas personales contra el cinismo, el agotamiento y la derrota se fortalecen con una tendencia cada vez mayor hacia el perfeccionismo en la cultura estadounidense. Creer que usted tiene la relación perfecta, los hijos perfectos o un cuerpo perfecto lo predispone para un espíritu crítico, el criadero del cinismo. En ausencia de la perfección, recurrimos a dar un sesgo positivo, tratando de hacer que nos veamos bien e inconscientemente nos dividimos en un yo público y otro privado. Dejamos de ser genuinos y llegamos a someternos al cinismo. El hecho de que los medios de comunicación hagan leña del árbol caído, esto no debería haber ocurrido, le da forma a nuestras respuestas al mundo y nos damos cuenta de que exigimos una vida sin dolor y sin problemas. Nuestra actitud de que todo es posible se convierte en un egocentrismo implacable. La tendencia de la psicología de buscar motivos ocultos le agrega una capa nueva a nuestra capacidad de juzgar y de esa manera podemos ser cínicos en cuanto a lo que otros hacen. La gente ya no comete adulterio por lujuria, tiene anhelos no cumplidos que deben ser satisfechos. El cinismo es el aire que respiramos y está sofocando nuestro corazón. A menos que nos convirtamos en discípulos de Jesús, la época maligna actual primero adormecerá y luego destruirá nuestra vida de oración, por no decir nuestra alma. Nuestra única esperanza es seguir a Jesús mientras Él nos guía para salir del cinismo. Si recibo una respuesta a la oración, a veces pienso, de todas maneras hubiera ocurrido. Y esa es una forma del cinismo, ¿ok? Ahora, noten aquí, seguir a Jesús para salir del cinismo, para quedarnos con un buen sabor de boca, porque estuvo muy así. Ok, sí, cielo. Jesús ofrece 6 curas para el cinismo. Considerémoslas una por una. 1. Sea cordial pero cauteloso. Jesús no ignora el mal. Cuando envía a los discípulos en su primer viaje misionero dice: los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. La abrumadora tentación cuando uno se enfrenta con el mal es llegar a ser un lobo, llegar a ser cínico y perder el espíritu de oveja. Jesús nos dice que en lugar de eso seamos cordiales pero cautelosos, cordiales como una paloma pero cautelosos como una serpiente. Jesús mantiene el equilibrio de la precaución por el mal con la confianza robusta en la bondad de su Padre. Continúa: tengan cuidado con la gente. Y luego en la siguiente expresión alienta nuestros corazones con el amor de nuestro Padre diciendo: no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Ya que su Padre está íntimamente involucrado en la muerte de hasta un gorrión, ¿no cuidará de su vida? Usted no tiene que distanciarse con una opinión irónica y crítica. No tiene que apagar su corazón en vista del mal. Puede acometerse. En lugar del optimismo ingenuo, Jesús nos llama a ser cautelosos, pero a estar seguros de nuestro Padre Celestial. Debemos combinar la confianza robusta en el buen pastor con la precaución por la presencia del mal en nuestro propio corazón y en el corazón de los demás. La sensación de una vida de oración es un optimismo precavido, precaución debido a la caída, optimismo debido a la redención. El optimismo precavido permite que Jesús envíe audazmente a sus discípulos a un mundo maligno. Cuando discutía esto con mi amiga Katy, ella respondió: me encanta, no se me llama a ponerme lentes de color rosado y ver todo en la vida como bonito, bueno y edificante. Más bien se me llama a confiar en que Dios ve lo que yo veo. De hecho, Él ve más allá de lo que yo veo. Él ve toda la historia y se puede confiar plenamente en que está obrando a gran escala en las pequeñeces e incluso en mi propia vida. Entonces, la sensación de una vida de oración es un optimismo precavido. Precaución debido a la caída, optimismo debido a la redención. Nuestra seguridad frente al mal llega directamente del Espíritu de Jesús y despierta a un espíritu que ora.
La fe audaz es una de las marcas distintivas de los seguidores de Jesús. Como veremos más adelante, la oración es el camino principal que usamos para entrar en esta expansión del gobierno de Cristo. Jesús no solamente ofrece sabiduría práctica, su sabiduría obra porque en su muerte Él mismo actúa audazmente, confiando en que su Padre lo ayudaría. Mientras Jesús cuelga de la cruz, los líderes religiosos se burlan cínicamente de Él por su confianza como la de un niño. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. De hecho, estaban diciendo, miren lo que pasa cuando alguien actúa como un niño y confía en su padre. Él lo abandona. Acusan a Jesús de ingenuidad, de actuar tontamente porque cree en la bondad de Dios. Jesús no responde a sus escarnecedores porque su oído está sincronizado con su Padre. Así como una serpiente sabia no dice nada, como una paloma inofensiva no hace nada. Incluso cuando su Padre le da la espalda, Jesús confía. Cuando enfrenta la tormenta de su vida, se aferra más a su Padre. La fe de Jesús, como la de un niño, le agradó a su Padre, y en la mañana de Pascua su Padre actuó en el cuerpo muerto de Jesús y le dio vida. Él confió en Dios, Dios lo rescató. El mal no tuvo la última palabra, nació la esperanza. Número 2. Aprenda a tener esperanzas otra vez. El cinismo mata la esperanza. El mundo del cínico es fijo e inmóvil. El cínico cree que somos arrastrados por fuerzas mayores que nosotros. Soñar se siente muy tonto. El riesgo se vuelve intolerable. La oración se siente inútil como si estuviéramos hablándole al viento. ¿Por qué exponernos y exponer a Dios al fracaso? No obstante, Jesús es la esencia de la esperanza. Mire lo que dice antes de ayudar a esta gente. Antes de sanar a un ciego, les dice a sus discípulos que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Antes de resucitar al hijo de la viuda de Naín, le dice a ella, no llores, contrairando el antiguo canto fúnebre judío, lloren todos los que tienen amargura en el corazón. Cuando Jairo le dice a Jesús que su hija ha muerto, Jesús dice, no tengas miedo, solo ten fe. Antes de sanar a una mujer lisiada, Jesús le dice, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. En cada uno de estos relatos, Jesús da esperanza antes de sanar. Él no es una máquina para sanar. Él toca el corazón de la gente y sana su alma antes de sanar su cuerpo. La esperanza comienza en el corazón de Dios. A medida que usted llegue a entender cómo es el corazón del Padre, cómo le encanta dar, la oración comenzará a parecerle totalmente natural. Muchos creemos en la esperanza cristiana de la redención final, pero respiramos el espíritu cínico de nuestra época y pasamos por alto el corazón de Dios. Eso se me hizo patente cuando descubrí de una viuda que la filosofía de vida de su esposo había sido algo así. No espere nada, luego, si algo bueno pasa, sea agradecido. Él había sido un amigo querido y un consejero piadoso para mí, pero me sorprendió tanto que inesperadamente le dije a su esposa una confusa mezcla de Romanos 15:13 y Hebreos 13:20. Esto me suena tan distinto a que el Dios de esperanza, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Pablo y el escritor de Hebreos rebosaban de la bondad de Dios, se desbordaba de sus corazones. Disney tiene razón. Debido a la intrusión de un buen Dios en un mundo malo, hay finales felices. Algunas de las últimas palabras de Dios en la Biblia son, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Cuando usted ora, toca el corazón lleno de esperanza de Dios. Cuando usted sabe eso, la oración llega a ser una aventura. Vamos a pausar ahí, hermanos. Y de nuevo, miren lo que está diciendo el hermano. La primera dice, sea cauteloso, ¿verdad? Sea cordial, pero cauteloso. En la segunda, aprenda a tener esperanza, de nuevo. Eso quiere, hermanos, eso quiere combatir, de nuevo, ese espíritu que no percibe nada, que las cosas como son, el mundo no va a cambiar. Ese espíritu de verdad, ese espíritu que le llamas cínico. Y bueno, y esa es la cosa, hermanos. Uno tiene que confiar en Dios y me gustó mucho ese asunto de ser cauteloso, ¿verdad? Ser cordial, pero ¿qué? Pero cauteloso. Uno espera en Dios, uno confía en Dios, pero uno también es que cauteloso, ¿sí o no? Cauteloso de las personas. Hermanos, imagínense si cada persona que llega aquí a la iglesia con una historia trágica, le diéramos toda la ayuda posible de todo tipo. No, quédate aquí, aquí vamos a darte, aquí vamos a hacerte, aquí.
Hermanos, es increíble, pero la gente cuenta unas historias. Ahora, y en el punto, entonces, y cuando nos falla, después de sus historias trágicas, ¿cómo se siente eso? Y entonces uno dice, ya nunca voy a creer en el que, ya nunca voy a ayudar a nadie, ¿no? No, a veces eso, cuando uno se siente decepcionado, y es lo mismo cuando pasa en la oración, a veces uno dice, no, es que voy a orar por esto, y Dios no obra de esa manera que uno quiere, y uno que, no, pues ¿para qué? Y hermanos, si yo he conocido muchos cristianos, bueno, no voy a cambiar eso, no muchos, pero algunos cristianos donde, no, ¿para qué? No sirve de nada. Por ejemplo, y a veces a veces no pensamos, no pensamos que el mal existe, que Satanás existe, y aún no pensamos de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Entonces dice, bueno, hay que pensar en eso, hay que pensar en un Dios bueno, hay un Dios que pensamos, pero también hay que ser cautelosos. El mal existe, hermanos. La mentira existe, ¿verdad? Sí. Y luego la siguiente cosa, aprenda a tener ¿qué? Esperanza otra vez. Ahora, hermanos, la Biblia, mire, yo ahora estoy convencido, ahora sí ya estoy bien convencido. La esperanza es la expectativa futura de que Dios va a cumplir su palabra. Hermanos, la esperanza es la expectativa segura futura de que Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir lo que Él dijo que iba a cumplir. Y nos pide tener esperanza en sus palabras. No nos pide tener esperanza en nuestros deseos. No nos pide tener esperanza en nuestros planes. Nos pide tener esperanza en su palabra, lo que ya nos dijo y su persona. ¿Ok? Y exactamente, y eso es muy diferente. La esperanza bíblica, hermanos, es segura. La esperanza bíblica es segura. La esperanza muchas veces que no es bíblica es un anhelo, es un deseo. Pero la esperanza bíblica, hermanos, es segura. Es segura. Y entonces, eso es lo que, de nuevo, y esto es lo que nos está diciendo, hermanos. Aunque el mundo está empeorando, podemos tener ¿qué? Esperanza. ¿Por qué? Porque Dios dijo, por ejemplo, hermanos, en los problemas difíciles, ¿por qué podemos tener esperanza? Hermanos, a veces hay unos casos tan difíciles, pero dice 1 Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará hacer ¿qué? O probados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la ¿qué? Salida. A veces, hermanos, los casos están tan amarrados, tan revoloteados, que es difícil ver la salida. Pero Dios prometió ¿qué? Dar la salida. Ese pasaje dice que Dios promete dar ¿qué? La salida. Hermana. Es que a veces, hermanos, o será que tienen tanta fe algunas personas, cuando nos dicen, es que no hay que dejar de orar, pero así de cuentas va a ser la voluntad de Dios. O sea, uno quisiera orar para que fuera lo que uno anhela. Y entonces acabas diciendo, bueno, o sea que Ahora, de todos modos va a ser echarme a ahora, y eso, exactamente, eso es lo que tenemos que convertir. Tenemos que convertir ese de que, bueno, no, Señor, vamos a esperar que se haga ¿qué? Tu voluntad. O sea, dame confianza. Esa es la cosa, dame confianza más en tu plan. Ayúdame a estar más expectante. Y esta es la cosa, hermanos. Nosotros muchas veces oramos. Sí, a ver, sí. Sí, hermano Oscar. ¿Qué es? Hermano, esta es la cosa. Las tres palabras, fe, confianza y esperanza, están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, el escritor de Hebreos dice, fe, la fe es que es la certeza de lo que se espera. Y ahí está la palabra esperanza. Lo que no se ve.
Entonces, hermanos, básicamente, y esa es la cosa, la fe, hermanos, es ese medio. Yo creo, hermanos, ahora sí también, ya estoy convencido, el escritor de Hebreos no nos da una definición de la fe, nos da una descripción de la fe, no nos dice lo que la fe es, nos dice lo que la fe hace, lo que la fe hace, y nos da toda una ilustración de lo que la fe hace. Ahora, esta es la cosa, cada personaje implícitamente o explícitamente tuvo fe en la palabra de Dios. O sea, tuvo fe en la palabra de Dios. Cristo es el verbo. Sí, sí, pero de nuevo, en palabra específica. ¿Sí o no? Muchas veces, ahora, hermanos, y esta es otra cosa, la esperanza. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Génesis capítulo, cuando predicamos de Génesis capítulo 23, Abraham murió y sus hijos sin recibir lo prometido. Pero y ahí viene la esperanza, ¿que qué? Hermanos, la esperanza nos ayuda a obedecer, nos ayuda a permanecer, nos ayuda a perseverar aunque no lo vemos. Hermanos, ¿cuántos? Mire, a mí ya me ha tocado. Yo serví en Betania cuando yo fui alumno y una de las hermanas oraba por sus hijos para que vinieran. Ella nunca vio a sus hijos venir, pero adivine qué, después de su muerte, sus hijos, por lo menos 2, que yo conozco, vinieron a Cristo. No lo vio, pero no por eso que se desanimó, sino, ¿verdad? Sino continuó. Ese es el asunto de la esperanza, ¿ok? O sea, continuamos y perseveramos, ¿verdad? Y esa es la, bueno, cosa importante. Bien, vamos a terminar aquí porque ya se acabó el tiempo, ¿ok? Y continuamos. Ok, el próximo miércoles es femenil, entonces el próximo miércoles es femenil hasta en 15 días. Regresamos otra vez al estudio bíblico, ¿ok?